Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias y es un gusto platicar el día de hoy con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el maestro Israel Patrón Reyes. Secretario, bienvenido, muy buena tarde. Eric, buenas tardes, con el gusto de saludarte, estamos a tus órdenes. Secretario, bueno, son varios los puntos, pero nos gustaría conocer cuál ha sido la participación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en medio de esta contingencia en todo el estado. Sí, Eric, muchas gracias. Mira, comentarte que en efecto, dame la oportunidad de poner en contexto esta parte. En los primeros días del mes de marzo, recordemos que la Organización Mundial de la Salud determinó que el COVID-19 era una pandemia. Días después, específicamente el 30 de marzo, el Consejo General de Salud de nuestro país determinó que en México teníamos una alerta sanitaria. A raíz de esto, los estados y las instituciones o las autoridades encargadas de salud y de seguridad hemos venido tomando diversas medidas de carácter sanitario. En este sentido, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo ordenó una gran cantidad de medidas que se han venido realizando en este sentido. Específicamente, el día lunes, el día 20, el gobernador del estado anunció la publicación de un decreto donde genera la indicación del aislamiento obligatorio. En este sentido, la participación, como lo señalas, Eric, de las instituciones de seguridad viene generando la obligación de verificar que la población que se encuentra en la calle realice actividades exclusivamente reconocidas como esenciales. Y aquí es donde quizás sería prudente ejemplificar cuáles son esas conductas o esas medidas que las familias o que las personas que tengan la necesidad de salir a la calle lo pueden hacer. Y en este sentido quisiera yo explicar que si tienes que ir al banco no hay ningún problema, si tienes que ir a pagar la luz, de igual modo puedes salir, el gas, puedes ir a comprar alimentos, puedes comprar medicamentos. Sin embargo, si tú me dices que vas a salir al parque, que vas al cine, que vas a un restaurante, que vas al billar, que vas a un torneo de fútbol, esas actividades no son esenciales y no puedes salir. Y en ese sentido es donde las instituciones de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública está vigilando que no se realicen actividades no esenciales. Eric. En ese sentido, ¿cuál es el protocolo? Los elementos, ¿qué es lo que le indican al ciudadano? ¿Cómo se dirigen a este? ¿Se está siguiendo una serie de protocolos en este sentido, secretario? Sí, muchas gracias. Mira, comentarte que estamos distribuidos en todo el estado, en los 113 municipios. En ese sentido, comentarte y a manera de ejemplo, en la capital, en Morelia, se han instalado 5 filtros sanitarios, 5 filtros de seguridad distribuidos en 5 puntos diversos de la ciudad, que son puntos estratégicos donde primero están siendo monitoreados por las cámaras de C5, todo lo que sucede en un filtro está siendo videograbado. Adicionalmente, tenemos abogados de asuntos internos que nos permiten verificar que las autoridades estén realizando estos filtros, cumpliendo con los estándares y cumpliendo que no se estén violentando ninguna garantía o derecho fundamental. En el sentido, platicábamos antes de iniciar esta entrevista, ¿cuál es la percepción por parte de las autoridades en el comportamiento de la propia sociedad? Tiene que ver con la extensión, ¿cómo han percibido este llamado por parte del sector salud, por parte de las autoridades, en ese sentido de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo estamos reaccionando como sociedad ante estos llamados? Bien, muchas gracias. Mira, a partir de que se han hecho diversos llamados a través de diversos mecanismos y medios de comunicación de que debemos quedarnos en casa, podría yo estimar que en el caso de Morelia o en el resto del estado tenemos aproximadamente el 75% que está en casa. El 25% continúa circulando. Cuando hablamos de una población cercana a los 5 millones, el 25% sigue siendo una cantidad bastante significativa. Sin embargo, a partir de que nosotros estamos con el decreto de aislamiento obligatorio que se inició el día lunes, ahora podemos verificar que tenemos, yo creo que una disminución adicional como del 10%, es decir, el 15% de nuestra población aún sigue circulando, quizás es lo que estamos verificando con actividades
esenciales y algunos no. Podría decirte que entre ayer y hoy aproximadamente 80 familias que viajaban en vehículos que declararon realizar actividades no esenciales fueron regresados a sus domicilios con el acompañamiento de una patrulla y afortunadamente con la aceptación positiva de los miembros de familia de regresar y quedarse en casa. Secretario, hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando el día de hoy, haciendo esta charla con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, el maestro Israel Patrón Reyes. Hacemos una pausa y regresamos. Continúa con nosotros. Ellos y ellas son nuestros héroes y heroínas, los que arriesgan su vida por la de los demás, quienes trabajan sin descanso y están lejos de su familia por cuidarte, los que están en el primer frente de batalla con un solo propósito: salvar vidas. Su trabajo es inmenso, su sacrificio invaluable. Gracias por cuidarnos. Nosotros les cuidaremos quedándonos en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gracias por continuar con nosotros y esta tarde platicando con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Secretario, el tema de las sanciones, las personas, los ciudadanos que no acaten este llamado, ¿cuáles serían las sanciones por no acatar este? Sí, Eric, muchas gracias. Mira, comentarte que en efecto el propio decreto establece de forma clara 3 tipos de sanciones ante el incumplimiento de las medidas que se han generado en este decreto. La primera de ellas, comentarte que se trata de multas. La multa mínima es de 800 pesos y la multa máxima es de 2,600 pesos. Seguida de estas viene el trabajo comunitario, que estamos buscando que aquellos que incumplan con estas medidas nos ayuden a realizar actividades de trabajo comunitario orientado al sector salud. Y por último tenemos el arresto, que puede ir de las 12 hasta las 36 horas. La vigencia. Bien, el decreto inició el día 20 de este mes y estará terminando el día 17 de mayo. Ese día será el último en que tenga vigencia el aislamiento obligatorio. Sin embargo, sí comentar que esperamos que las medidas no tengan que ser permanentes en este sentido. Lo que nosotros estamos buscando y deseamos que esta alerta sanitaria ya quede concluida y que en su caso las consecuencias no sean mayores en estos días. Como ustedes saben, el Gobierno de la República ha determinado que hemos iniciado la fase 3, donde nos han informado que en estas fechas tendremos un mayor número de contagios, la curva más alta, y desafortunadamente tendremos el mayor número de fallecidos. Esperamos que esto pueda ser controlado. Si nos quedamos en casa, creemos que las medidas podrían concluir el 17 de mayo, deseosos de que no sucedan mayores consecuencias. Secretario, el tema de la capacitación de los elementos que están involucrados en este despliegue en todo el Estado de Michoacán, ¿se ha realizado una capacitación exhaustiva en este sentido? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública ha establecido un protocolo específico contra esta enfermedad. Se les han dado indicaciones muy específicas al personal desde su cuidado y las medidas de higiene, y de igual modo en el trato hacia las personas que están siendo inspeccionadas o en su caso detenidas. ¿Alguna novedad en particular, los filtros que se han instalado en diferentes puntos del Estado de Michoacán? Aquí quisiera manejarte alguna particularidad. En estos filtros, además de las instancias de asuntos internos que están verificando, nosotros tuvimos comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos han realizado diversas visitas a estos filtros. De igual modo, realizaron visitas a las áreas de aislamiento obligatorio, en el caso de Morelia, de tal forma pues que ellos ya tienen la información para que en su caso actúen desde el ámbito de su competencia. Secretario, haciendo un paréntesis, aparte de este trabajo que están haciendo en el sector salud, los elementos, la propia Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán continúa trabajando, resguardando la integridad, la seguridad de otros aspectos de la población michoacana. Sí, en efecto, comentarte, informarles que la Secretaría de Seguridad Pública tiene más de 6,000 elementos operativos de la Policía Michoacán. En este sentido, aproximadamente 1,000 elementos están ocupados en el tema de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, pero cerca de 5,000 elementos se encuentran resguardando y realizando las demás funciones que tienen que ver con la seguridad pública.
¿Cuál es el reto de acuerdo a diferentes números a nivel federal? Ha sido días complicados en materia de seguridad. ¿Hay una coordinación por parte de la Federación, el trabajo que hace la Secretaría de Seguridad Pública en ese sentido? Sí, por supuesto, informarte que diariamente tenemos reuniones en las mesas para la construcción de la paz. Tenemos una mesa estatal donde están los 3 órdenes de gobierno, tenemos mesas regionales en 13 regiones del estado y ahí es donde día a día se están acordando las diversas acciones operativas y en su caso medidas que debemos adoptar todos para disminuir y buscar que los delitos cada día sucedan menos. Sin duda tenemos retos y tenemos muchas cosas por hacer, pero creemos que las acciones coordinadas con los 3 órdenes de gobierno nos van a llevar a buen puerto. Algo más, secretario, quisiera comentar a través de este medio público de comunicación. Muchas gracias. Solamente reiterar la medida de quedarse en casa, de que veamos con mucha responsabilidad esta pandemia, esta enfermedad. No podemos estar jugando con esto, estamos jugando con vidas humanas. Lo que nosotros buscamos con estas medidas, con este decreto de aislamiento, es precisamente que cuidemos a nuestras familias, cuidemos a nuestros padres, abuelos, hermanos, a nuestros hijos, a esos pequeños que son el futuro de nuestro país. Reiterar la importancia, veamos con seriedad y quedémonos en casa. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nosotros tenemos más. Aquí el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el maestro Israel Patrón Reyes.